Grabando. Entonces, como les decía, ¿qué tengo que hacer yo para declarar renta en Colombia? Para declarar renta, lo primero que tengo que entender es el concepto de si soy residente o no soy residente fiscal en el país. Y yo soy residente fiscal si llevo más de 183 días calendario viviendo en Colombia. Es decir, yo soy un extranjero y estoy conviviendo en Colombia, llevo más de 183 días y estoy trabajando y devengando en Colombia. Usted es residente fiscal y tiene que declarar renta. Eso en el mundo médico no se nota tanto, pero por ejemplo con las tecnológicas, las empresas por lo general traen grandes talentos de otras partes del mundo y se ve mucho que vengan personas del extranjero y tienen que declarar como cualquier residente fiscal colombiano. Entonces, esos 183 días calendarios es muy importante y hay que entender que son continuos o discontinuos. Es decir, cuando yo entro en enero al país, me voy en junio, resulta que me quedé hasta septiembre, de ahí volví y entré, hay que hacer esa cuenta de esos 183 días calendarios que son los que me van a decir si realmente yo tengo que declarar o no declarar renta. El segundo concepto importante para saber si tengo que declarar es los topes para declarar. El primero, si yo tengo un patrimonio de más de 4.500 unidades de valor tributario. Para que ustedes no se entiendan, no se enreden con el concepto, una unidad de valor tributario es una unidad de medida que se creó el gobierno para irla cambiando anualmente respecto a la inflación y simplifica el proceso de cambiar los topes. Es decir, el gobierno solamente actualiza la VT y automáticamente todos estos valores cambian. Entonces, para que no se enreden, para que si el día de mañana les hablan de VT, sepan de qué le están hablando, pero realmente es un tema bastante sencillo. Si yo tengo un patrimonio bruto, no líquido, porque puede que yo tenga un patrimonio más deudas y al final no tenga nada o tenga ingresos negativos, pero si usted tiene un patrimonio bruto por encima de 160 millones de pesos, usted es declarante de renta en Colombia. O si por el contrario no tiene un patrimonio suficientemente grande, pero tiene ingresos o realizó compras o consignaciones en su cuenta por un valor de 49.800, usted es declarante de impuesto de renta en Colombia y va a tener que presentar su declaración de renta si el año 2020 le pasó alguno de estos topes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué compras? A ver, a veces las personas, por ejemplo, compraron el apartamento y resulta que en la compra del apartamento, el apartamento lo compraron miti-miti, es decir, la mitad del esposo, la mitad de la esposa, y resulta que el apartamento vale 150 y uno dice, me salvé. Pero en las compras queda registrado que usted realizó una compra por 80 millones de pesos. Tiene que declarar. Listo, para que tengan cuidado con eso, que a veces la gente se confía. Por consignaciones, cuando por ejemplo las personas en su familia reúnen todo el ingreso y al reunir todo el ingreso en una sola cuenta, pues cuando usted va a ver, el banco le reporta que recibió muchas consignaciones y son por encima de 49.849, usted declara renta. Y el ingreso, pues sí es muy claro porque la empresa en el mes de marzo le debió haber entregado a usted un certificado de ingreso de retenciones que le dicen cuánto ingreso tiene. Muy importante darles claridad, declarar no es pagar. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, muy probablemente muchos de ustedes van a presentar su declaración de renta porque cumplen alguno de estos topes. Pero por lo general, una persona que está cercano al ingreso, 49.800, cuando va a hacer el ejercicio de declaración va a terminar pagando 0 pesos. Entonces, ¿por qué traemos esa información a esta reunión? Porque a veces el no tomar la decisión o no presentar la declaración, corre uno el riesgo que realmente incurre una multa del 20% por no presentar la declaración. Entonces, si usted cumple alguno de estos topes, preséntela sin problemas, preséntela sin miedo, que es más costoso no presentarla por las multas que se puede acarrear. Vale. Sebastián, te hago una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que varias personas me han hecho esa misma pregunta. Yo no sé si tengo que declarar renta, pero yo no tengo RUT, ¿sí? Pues si no tiene RUT, no puede revisar si en la DIAN tiene la información exógena. ¿Cómo puede saber la persona? ¿Cómo puede ingresar a la DIAN para revisar su información exógena? Pero venga, una cosa es el RUT y otra cosa es que no tenga cédula, porque es que cuando yo ingreso a la DIAN, incluso por la DIAN yo puedo solicitar el RUT. Es decir, una cosa es que usted tenga el RUT para ejercer labores y otra cosa es que usted entre a la DIAN, porque es que cuando usted, por ejemplo, ejecuta una compra, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que con el tema de la factura digital, a todo el mundo ya le están reportando. Es decir, usted lo primero que le preguntan cuando llega de uno es que regale la cédula. Y eso no es otra cosa que automáticamente de uno lo que está haciendo es decirle al gobierno, vea, el señor Pepito Pérez realizó una compra. Entonces, en la página de la DIAN ustedes pueden crear el usuario sin problema. Entonces, realmente el tema de información exógena, pues yo no conozco el primer empleado que le pidan el RUT para empezar a trabajar, le piden la cédula. Entonces, realmente la información exógena lo que publica es cédula, no RUT.
¿Qué es lo que pasa? Si yo ya ejerzo una actividad de prestador de servicios y en el mundo médico se presenta mucho que trabajan en diferentes entidades financieras, es muy normal que esa persona sí saque un RUT y en la misma página de la DIAN puede realizar la gestión para sacar el RUT. Pero por el mero hecho de usted existir y tener un trabajo, va a tener información exógena. ¿Listo? Carlos, quedó clara la respuesta. Ok, sí, claro. Listo. Algunos datos de interés importantes para esta charla es cuál es el salario mínimo para este año, 908.526, el salario mínimo integral, 11.810.838, el salario tope de cotización. Y esto es muy importante porque como ustedes, aquí tenemos de pronto algún médico, porque es una entidad médica, a veces se preguntan cuál es el valor máximo a cotizar porque tienen diferentes trabajos. Este es el valor máximo sobre el que puede cotizar una persona en Colombia, que equivale a 25 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes. Este es el valor de la OET, lo que les mencionaba ahorita. Esto no se lo tienen que aprender, pero sí muy importante que entiendan que esa unidad va cambiando año a año y lo que hace es actualizar topes, como les expliqué anteriormente. La retención en la fuente se practica a partir de 4.792.656. ¿Qué es la retención en la fuente? El impuesto anticipado de renta. Es decir, yo en este año 2021, la empresa me realiza un pago de salario y si yo gano más de 4.792, me practica una retención en la fuente. Y el próximo año, en el año 2022, cuando yo presento esa declaración de renta del 2021, yo puedo descontarme la de mi declaración. Hay una cosa importante y es que muchas veces la gente dice, no es que yo no pago impuesto de renta porque es que a mí me salen ceros. Lo que pasa es que la gente no hace cuenta es que en la retención en la fuente puede ser desbordada. Y si no hacen un buen ejercicio tributario, probablemente esté pagando el mismo impuesto, lo que pasa es que lo está pagando anticipado. ¿Listo? Cesantías exentas para salarios hasta 12.707.800. A veces, hasta el año 2016, las personas que tenían contrato laboral recibían cesantías y las cesantías hasta el 2016 eran no grabadas o no hacían parte del ingreso de la persona. Entonces, si usted es una persona que hasta el 2016 todavía tiene cesantías guardadas en los fondos, usted, si gana menos de 12.707.800, esas cesantías siguen siendo 100% exentas. Si gana más, empieza, dependiendo del ingreso, a tener empieza a grabarse del 10, del 20, del 30, del 40, hasta el 100%. Es muy importante entender que después del 2016, es decir, ya desde el 2017 en adelante, cuando usted le entregan el certificado tributario de su compañía, a principio, en el mes de marzo, ya le dicen cuántas cesantías se ganó, o sea que esto ya no aplica. Esto sobre todo es para los que tienen cesantías antes del 2016. Yo puedo tener rentas exentas máximas hasta 182 millones de pesos, rentas exentas máximas mes hasta 15 millones de pesos, es decir, ya vamos a ver adelante qué es una renta exenta para que no se entiendan el concepto, pero aquí solamente hablamos del stock. Y el beneficio máximo que yo puedo tener en pensiones voluntarias, en ahorro voluntario, es hasta 137 millones de pesos este año. Muy importante que tengan claro que, a diferencia del año anterior, los periodos de declaración de renta se invirtieron. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy 06, es decir, mis últimos 2 dígitos de la cédula eran 06 y yo terminaba declarando renta por acá, más o menos el 15 de octubre. Resulta que este año se invirtieron y pagamos primero las primeras cédulas. Entonces, para que tengan cuidado, porque una vez se relaja, porque recuerda más o menos la fecha en la que tenía que declarar, resulta que con este cambio de tiempo, de pronto quedas por fuera de la foto. Entonces, desde ya empiezan a revisar información exógena que ya está montada y revisen si tienen que declarar o no tienen que declarar para poder ejercer en las fechas adecuadas el pago de su declaración. ¿Cómo puede uno realizar la consulta de la información exógena? Usted se mete a dian.gov.co. Si no tiene usuario registrado, se mete como usuario nuevo, crea el usuario, eso le va a preguntar cierta información personal. Y una vez usted se pueda loguear o pueda entrar a la página de la DIAN, aquí hay un cuadro muy importante que se llama información exógena o información reportada por terceros. ¿Quién aparece aquí? Si usted, por ejemplo, tiene una cuenta bancaria, el banco lo reporta. Si usted, por ejemplo, tiene compra de apartamentos, como les decía, la notaría lo reporta. Si usted tiene un trabajo, tiene 2 o 3 trabajos, la entidad lo reporta. Entonces, toda esa información exógena va a aparecer acá. Y ahí lo pueden consultar sin ningún problema y ahí quedan tranquilos y pueden revisar los topics que hablamos al principio de la charla. Ahora sí vamos a entender un poco cómo se declara renta en Colombia. Y en Colombia, la forma de declarar renta se hace por medio de la modalidad cedular. Antiguamente teníamos un sistema donde era un sistema embudo, donde teníamos diferentes tipos de ingresos. Y al tener esos diferentes tipos de ingresos, todos sumaban en una bolsa y al final se sacaban los descuentos. A partir de la reforma tributaria del 2016 y las subsiguientes, se empieza a manejar un sistema cedular
después del 2017 se maneja este sistema cedular en tres casillitas, y no es otra cosa que tres compartimientos diferentes de ingresos. Es decir, si usted es una persona que está trabajando para ENI, pero adicional a eso está pensionado porque su esposo o su esposa se murió, porque recibe una pensión por sobrevivencia, su pensión por sobrevivencia entra por acá y va a pagar 0% de impuestos. O usted es parte del grupo de mí, pero adicional a eso usted tiene una compañía familiar y por esa compañía recibe dividendos y participación. Esto, si se gana más de 11 millones de pesos, paga el 10%, si no, no paga nada. Entonces, estas dos cédulas están muy claras. Ganancias ocasionales son cuando yo compro y vendo una propiedad después de 2 años, donde yo tengo un diferencial de compra y venta, es decir, un valor sobre el que lo compré y un valor sobre el que lo vendí, y sobre eso yo tengo que tributar también un 10%. Entonces, digamos que estas tres cédulas son muy fáciles y simplificadas, y digamos que la más compleja es la cédula general, donde hay tres tipos de subcédulas o de tipos de ingresos. Lo primero, rentas de trabajo. Si yo recibo salarios, comisiones, honorarios o presto servicios, incluso como médico, que se presenta mucho, el médico resulta que presta servicios y pregunta, pero entonces es renta de trabajo o no es renta de trabajo. Como es una actividad profesional, es renta de trabajo. Están las rentas de capital cuando reciben arriendos, por ejemplo, cuando tienen arrendado una bodega, un local, un apartamento, todo se recibe por rentas de capital. Y rentas no laborales cuando, por ejemplo, un contador tiene 2 empleados a su cargo, ejerce labores de contabilidad como independiente, pero esos 2 empleados como cargo lo que dice son que son rentas no laborales, dice de pura diferencia. Entonces, lo importante, como les decía, la cédula de pensiones son los ingresos obtenidos por vejez, invalidez y sobrevivencia y pagan 0% de impuestos. Esos dividendos y participaciones de lo que les decía, incluso aquí también está sucesiones y líquidas. Y ganancias ocasionales, todo lo que sea venta de activos, que ya lo mencioné, juegos de azar. Si usted le gana el baloto, pues le va a tocar pagar ganancia ocasional. Y cuando, por ejemplo, recibe herencia o porción conyugal, también aplica. ¿Cuál es el ejercicio que yo puedo hacer para depurar la renta? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que yo, como declarante, recibo un ingreso. Y ese ingreso, yo tengo unas cosas que suman, que son todos los ingresos que tenga, y tengo otras cosas que resta que me permite la ley. Lo primero que hay que entender es qué es un ingreso no constitutivo de renta. Y un ingreso no constitutivo de renta no es otra cosa que aquellos aportes que usted paga a pensiones obligatorias, que paga a salud, y que incluso si su ingreso es suficientemente grande, de 4 salarios mínimos y 16 salarios, paga hasta 1 o hasta 2% adicional. Todo eso es ingreso no constitutivo de renta. Y así a uno le duele pagarlo. Afortunadamente ustedes están en el sector salud y saben que lo importante que es la plata para el sistema de salud. Toda esa plata que yo pago al sistema de salud es 100% descontable de renta. Entonces, lo que queremos es que a partir de esta charla usted entienda que así bien es cierto, esa plata la está sacando del bolsillo, la está utilizando para el sistema que uno a veces dice que le falta, pues de todas maneras, desde su bolsillo usted se lo está descontando de renta, entonces no se preocupe por eso. Y lo segundo es que uno puede realizar aportes voluntarios al obligatorio cuando está en fondos privados para, por ejemplo, pensionarse anticipadamente. Y la ley dice que yo puedo hacer aportes hasta 25% de mi ingreso. Todo eso disminuye mi base gravable. Y ahí llegamos a este subtotal. ¿Qué pasa después de eso? Yo tengo algo que se llaman deducciones y algo que se llaman rentas exentas. Y estas dos no pueden ser superiores al 40% de mi ingreso. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, si incluso el tope máximo son 5.040 VTs, es decir, si usted se gana más de 450 millones de pesos, 500 millones de pesos al año, que en el sector salud a veces es probable, probablemente estos topes, si usted se gana ya, por ejemplo, 800 millones de pesos, estos topes ya no funcionan. Yo sé que no todos los médicos se ganan toda esa plata, pero de pronto hay un médico estético que puede ganar mucha plata mensual. Entonces, a veces pasa. Como les digo, no es la regla, pero a veces pasa. Entonces, el tope máximo son 5.040 VT. Entonces, ¿yo qué me puedo descontar en mi declaración? Lo primero son aquellos dependientes. ¿Qué es un dependiente? Un dependiente es aquel hijo o hija que depende económicamente de mí. Y por el solo hecho de tenerlo, yo ya me puedo descontar ese joven de mi declaración. Entonces, yo me descuento ese joven de la declaración y ahí me puedo descontar hasta un 10%. Pero ese 10% también tiene un tope anual de 13 millones de pesos. Es decir, si usted se gana 130 millones de pesos, es el 10%. Pues si usted se gana 250, ya no es el 10%, es mucho menos. Intereses de vivienda. Si usted en este momento está comprando una vivienda por leasing o por crédito hipotecario, hasta 42 millones de pesos se los puede descontar de renta. Obviamente se lo pagó al banco, pero en renta, pues digamos que no lo está pagando doble como si pasa con otros tipos de crédito. Pagos en salud, medicina prepagada, pólizas y complementarios, se puede descontar hasta 6.800.000 al año.
Y, muy importante, puede realizar aportes a pensión voluntaria o cuentas AFC para poder tener una disminución hasta 135 millones de pesos, era el tope que teníamos para el año 2020. Estas declaraciones de renta que van a presentarse dentro de poco, estos son los topes máximos que yo me podía descontar. Como les decía, dentro del ingreso están los salarios y aquí también se sumaban las cesantías, que se lo entrega la empresa. Entonces, usted suma las cesantías, pero al final las cesantías vuelven y se las descuentan. Lo que les decía, ya después del 2016, ya, no son, ya son un ingreso de entrada, que me puedo descontar, pero ya son un ingreso. Y después de hacer todas estas descuentos, la ley me dice que de eso que me quede me puedo descontar el 25%. Entonces, esto es un concepto errado, porque a veces la gente dice, no, es que yo ya con ese tope del 40% tengo el 25% por ley y el otro 15% ya lo tengo con el dependiente. Como les digo, el dependiente tiene un tope de 13 y la renta exenta es el 25% de lo que quede. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque a veces la gente a la ligera dice que es que no tiene nada más que hacer y resulta que cuando va con su asesor financiero, como Carlos o como yo, resulta que tiene mucho para hacer y muchos beneficios que puede ganar e incluso puede ahorrar plata que no sabía que no tenía. Nosotros, es muy importante entender las bases marginales en Colombia, porque es que resulta que mientras yo más gane, la tasa de impuestos va subiendo y no de forma aritmética, sino de forma exponencial. Es decir, una persona que se gana menos de 1.090 VTs, que eso por 36 millones de pesos, más o menos 39, después de pura renta, paga cero. Pero una persona que se gane mucha plata ya termina pagando el 39. Entonces miren que esto empieza a tener este comportamiento y si uno no hace un ejercicio tributario consciente, puede terminar pagando más plata de la que debía. Nosotros aquí traemos 3 ejemplos rápidos para una persona que se gana 6 millones de pesos, para una persona que se gana 10 y para una persona que se gana 17. Resulta que si usted se gana 6, al final del año estaría ganándose aproximadamente 78 millones de pesos. Se descuenta, como les decía, lo que paga en salud, pensión y solidaridad pensional. Perfecto, esto es 100% descontable. Y digamos que si usted no hace depuración de renta, después de hacer el ejercicio va a terminar pagando aproximadamente 1.885.000. Ah, no, es que me lo retuvieron en la fuente de la empresa y pagó cero. Sí, paga cero, pero ya pagó. Igual los pagó. Si usted hubiera sido juicioso y hubiera hecho optimización tributaria, probablemente con los alivios que le permite la ley usted hubiera podido ganarse 1.000.000 de pesos en ahorro que no sabía que no tenía. Entonces, son cosas que uno empieza a mirar en planeación financiera que no sabía que podía lograr. Lo mismo con el de 10. Mire que de 6 a 10, uno cree que por subir 4 millones de pesos el impuesto sube poco, pero en realidad sube de 1.800.000 hasta 9.924.000, es decir, casi 4 veces más. Y ya por tomar los alivios tributarios baja casi 3 millones de pesos, que se vuelve una plata interesante para el ahorro que yo no sabía que tenía. Y si suba a 17, el cambio es muchísimo más, porque estamos hablando de casi 3 veces versus estamos hablando de casi, por lo menos más de 10 veces, 10, 12 veces, 10, 14 veces más o menos más que el primero. Y si yo hago optimización tributaria, me estoy ganando casi 11 millones de pesos, que me sirve para mi ahorro del futuro. Entonces, es muy importante entender que este tema existe. Uno generalmente le para bolas cuando la declaración de renta está vigente, pero es el momento de empezar a planificar incluso la declaración del próximo año, porque este tipo de cosas están vigentes y me los puedo descontar. No sabemos, por ahora en la declaración, en la nueva reforma tributaria no viene como ningún tema sobre esto, pero no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Entonces, mientras lo tenga, pues aproveche y utilice los impuestos del Estado para descontar de su bolsillo. Algunos tips tributarios. Lo primero, la ganancia ocasional. En venta activos tiene una tarifa del 10, ya lo habíamos mencionado. Es decir, si usted se queda menos de 2 años con su casa, eso le entra por rentas no laborales y va a entrar a esta tarifa entre el 0 y el 39%. Es decir, es peor. Y si usted se quedó más de 2 años con el activo, ese diferencial de compra y de venta paga el 10. Aquí está la explicación que les estaba dando. Si los inmuebles no superan un valor catastral de 12.500 unidades de valor tributario, que son más o menos 450 millones de pesos. Señor, estoy en una reunión, qué pena con usted. Gracias. No, señor, ya. Aló. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene, o sea, si su inmueble vale menos de 450 millones en catastro, resulta que usted puede mandar hasta 7.500 VTs hacia la cuenta FC y al mandarlo hacia la cuenta FC, automáticamente se lo puede descontar del impuesto de renta. Entonces, párele bolas porque probablemente ahí puedes tener un beneficio que no sabía que tenías, es decir, te ahorras este 10%.
En el RAID o en los que estén en fondo privado pueden aprobar hasta el 25% de ingresos sin pasar 2.500 VT. Listo, para que le paren bolas a eso. El que se quiera empezar a mirar, en el mundo de los médicos se da uno cuenta que muchas veces cotizan sobre el 40% del ingreso. Y en términos económicos es muy bueno para el bolsillo, pero cuando calcula su pensión, tienen una brecha muy grande. Entonces, este ejercicio de ahorros voluntarios al obligatorio se vuelven un ejercicio excelente para que esas personas empiecen a disminuir esa brecha pensional que muchas veces se hace insostenible en tantos años y que los obliga a seguir trabajando incluso después de pensionados. Y es muy importante pararle bolas también al tema de los seguros, porque cuando yo tengo, por ejemplo, un seguro de ahorro, y si ese seguro de ahorro, después de, si yo estoy asegurado por menos de 450 millones de pesos, si hay alguna catástrofe, si por ejemplo yo me invalido, a mí ese seguro me lo entregan y queda 100% exento de impuestos. Entonces estos son algunos tips que están por fuera del tema de la declaración, pero que vale la pena revisarlos porque son interesantes para poder mirar si yo puedo optimizar mis impuestos o no. Esta era la presentación que teníamos para hoy. Queríamos, pues, nos gustaría como escucharlos a ustedes si tienen como alguna duda, inquietud, que realmente ustedes nos cuenten como sus... María Rosa tiene una mano levantada, puede hablar sin problema. Sebastián, quería hacerte dos o hasta no sé qué resultará de ello. La primera, una persona natural que no tiene topes ni de ingresos ni de patrimonio, pero cuando se miran las cuentas bancarias tiene 70 millones de pesos en las cuentas bancarias, pero tiene un saldo de años anteriores de un crédito hipotecario y en el año 2020 hizo un crédito de 20 millones de pesos. O sea, el saldo lo traía, era de un crédito hipotecario y por eso la cuenta bancaria que la movió en la misma cuenta que tenía anteriormente y fue la que hizo el préstamo, le aparece con 70 millones de pesos. Tiene que declarar. Ojo que son dos conceptos diferentes. Si yo tengo 70 millones de pesos en mi cuenta, eso quiere decir que, espérate con María Rosa que te voy a silenciar, porque como tenés como una bulla atrás para que no nos concentremos de la reunión. Aquí. Entonces, como te estaba contando, lo que puede pasar es que me estás hablando en este momento del ingreso de esa persona. Es decir, esa persona tiene en su cuenta bancaria una plata. Que tenga en su cuenta bancaria una plata, yo lo que tengo que mirar con esa persona es si su patrimonio supera los 160 millones de pesos brutos y en ese caso esa persona no los cumple. Ahora bien, tú me dijiste que esa persona hizo un crédito hipotecario y se lo consignaron a la cuenta de ahorros. Entonces, si ese crédito hipotecario más los ingresos de ese año de esa persona superaron los 49.800.000 pesos, esa persona tiene que declarar renta independiente de que su ingreso no supere los 40 y independiente de que su patrimonio no lo cumple. Después de hacer el ejercicio de declaración, probablemente esa persona le va a tocar pagar cero, porque es que por ese nivel de ingresos probablemente no lo sea. Entonces, la recomendación es, dígale que haga el ejercicio de asesoría para representar su declaración. Si no quiere un contador, porque su sistema es bastante simple, incluso con el éxito hay algunas modalidades que son muy baratas para presentar declaración. En la misma página de la DIAN hay un programa que se llama Ayudar, que le permite hacer la declaración a uno mismo, porque por el tema de costos. Pero realmente, digamos que para responder a tu pregunta, únicamente declarará si el nivel de consignaciones supera los 49.849.000, que es la única parte que veo donde puede declarar. Listo, María. Y ya puedes quitar el mute, que te había muteado tranquila, para que puedas hablar otra vez. Hola, María Rosa, que no te escucho. Qué pena. ¿Me escuchas? Ya, sí. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Sebastián. Te iba a hacer otra pregunta y es relacionada con las cesantías. Es que estuve leyendo un concepto de la Corte Constitucional que se pronunció al respecto de las cesantías retroactivas y no me quedó muy claro algo como si a ellas también se les aplica el porcentaje o si las cesantías retroactivas de antes del 2016 se pueden tomar por el 100%. Esto depende de tu ingreso. Es decir, si tú tienes ingresos por encima de 12 millones de pesos. Por el promedio de los últimos 6 meses. Exactamente. Pero, o sea, los últimos 6 meses lo que mira es cuánto se ganó. Y si el promedio está por debajo de 12, es un 100% excedente, eso es lo que dice la ley. ¿Pero se puede tomar el 100% de ellas? Claro, eso es lo que decía la ley, por eso lo cambiaron.
que por eso lo cambiaron, porque realmente para el Estado era mucha plática que se estaba yendo por ahí. Ah, ok, Sebastián, me Dios te pague. Gracias. Tenemos la pregunta de la doctora María Teresa Viera de Acosta. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Les iba a preguntar que yo estoy pensionada de invalidez, pero Sebastián tiene el micrófono abierto. Yo miro aquí y Es por movimiento de superar. María Rosa otra vez. Aquí yo les leo. Listo. Dale, María Teresa. Sí, doctora María Teresa. Entonces eres pensionada por invalidez, pero voy a trabajar con unos 4 o 6 meses, ¿verdad? Recibiendo un ingreso adicional. Entonces, a la hora de declarar, ¿eso sigo declarando como cédula pensional o no? Tengo que ir para la otra ¿qué te va a cédula. pasar a ti? No te tienes que ir para la otra cédula. ¿Qué va a pasar en tu caso? Yo vuelvo el proyecto aquí para que lo veamos. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ajá. Entonces, recordemos, mira que lo que te va a pasar a ti es que vas a tener cédula de pensión y el ingreso que viene de la pensión va a pasar cero. Ese ingreso continúa en la cédula de pensión y todo lo que recibas por salario o por el otro tipo de ingreso va a entrar por cédula general. Y aquí lo que hacemos es calcular cuánto pagamos de impuestos por este lado. Es decir, vas a tener 2 bolsillitos, pero no va a cambiar tu cédula de pensiones. Tu cédula de pensiones va a continuar exactamente igual como lo venías trayendo. ¿Listo? Ah, ok. Por eso mandaron a poner la actividad general y poner la otra actividad. Y ya los pensionados tienen que sacar el RUT como pensionado, correcto. Son 2 bolsillos, entonces. Pero igual, si no supero los 49 millones, algo así, entonces... 49.8, 49, entonces no declara. No declaro, como cédula general. Sí, pero tengamos en cuenta que es que tú recibes ingreso por los dos lados. Es decir, puede que aquí, entre los dos, tú tengas aquí el de pensión y aquí el otro ingreso salarial. Entre los dos, la suma sí da más de 49. Entonces, ¿estás obligada a declarar? Sí. Pero cuando uno hace la declaración de renta, probablemente, cuando vas a hacer el cálculo, probablemente te va a dar cero, porque es que por acá te va a dar cero, vas a dar por debajo de 1090 y aquí también va a dar cero. Entonces, como te digo, en tu caso, si eso te pasa, probablemente es mejor que declares renta, pero probablemente vas a pagar cero y listo, entonces mejor declarar. Sí, claro, eso está claro. Ahora, me quedó también la duda del tema de cotizar a salud, porque esas cotizaciones a salud es cuando son prepagadas y principalmente prepagadas o salud obligatoria. A usted le va a pasar dos cosas. Ojo. Usted por su pensión está pagando una de salud que ya se la descuenta, ¿cierto? Sí. Y por su trabajo, usted también recibe un ingreso y le van a descontar la EPS. Entonces, ese pago que se hace de EPS se lo va a descontar de declaración de renta como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Listo. Pero si usted tiene adicional a eso, medicina prepagada, usted puede hacer de depuración de renta hasta 6.836.000 adicionales como deducción. Digamos que por el nivel de ingresos que usted me está mencionando, probablemente ni siquiera lo necesite. Pero ese es más o menos el funcionamiento del pago de salud. Es decir, ¿está obligado a pagar salud? Sí, porque usted, mientras no supere los 25 salarios mínimos en Colombia, entre los tipos de ingresos, usted tiene que pagar salud sobre el porcentaje que le toca. Ya, muchas gracias. Bueno, María Teresa, mucho gusto. ¿Hay alguna otra duda, inquietud? Bueno, no siendo más, entonces les agradecemos mucho por el espacio. Carlos, ¿te ibas a despedir? No te escuchamos, estás mute. Estás muy emocionado, pero no. Te agradecemos, Sebastián, de que nos hayas compartido estos tips para la declaración de renta, ¿sí? A los funcionarios que se unieron, les mandaremos las grabaciones para que la tengamos como para que lo miremos y agradecemos